bien, todos conocéis la musiquilla, ¿no? Os suena la película perfectamente, sabéis de dónde es. ¿Por qué hemos elegido esto? Porque el amor que expresa Oseas es un amor imposible, es una misión imposible. Querer así, humanamente hablando, si Dios no hace algo, un milagro en tu corazón, es imposible poder amar como le pide Dios a Oseas que ame. Por eso hemos elegido este título, Amor Imposible. Por cierto, el devocional tiene un pequeño coste cuando lo cojáis allí en papel para cubrir el coste del papel, ¿vale? Así que simplemente decir eso. Amor imposible, un amor paradójico, contraintuitivo, inmerecido, costoso y que va en cierta forma en contra de toda lógica y toda justicia. Este amor que vamos a estudiar en el libro de Oseas es un amor divino, extraterrestre, un amor imposible, un amor que Dios realmente tiene por el mundo. ¿Te animas conmigo a estudiarlo? Venga, vamos a por ello. Os vais a decir el contexto. Vamos a empezar con el contexto y así los próximos predicadores no tienen que hablar del contexto de Oseas. Oseas pasó en un momento histórico preciso de la historia del pueblo de Dios. Habían pasado ya 1000 años desde que salieron de Egipto. Han pasado 1000 años desde Egipto. El gran proyecto divino de apartar un pueblo para que fuese diferente, para influenciar a todas las naciones, estaba aparentemente fracasando de forma estrepitosa. Su pueblo no solo no sigue a Dios, sino que se mete en una guerra civil y se divide en dos. El Israel, que se llama el Reino del Norte, 10 tribus, su capital en Samaria, y Judá en el Reino del Sur, que con su capital en Jerusalén. El Reino del Norte y también el Sur en menos medida, porque tienen algunos reyes que buscan a Dios, los del norte ni uno. Todos van en contra de Dios. Todos viven no influyendo para bien a las demás naciones con una ley que Dios le había provisto, que era muchísimo más justa que cualquier cosa que podías encontrar en la época, sino que está basada, nos dice Oseas, en una sociedad basada en la mentira, el asesinato, el robo, la borrachera, el sacrificio humano, sobre todo de bebés, guerra, opresión al desvalido, y en la época de Oseas un florecimiento impulsado por los mismos reyes de Israel del culto a Baal y Asera. Baal y Asera, Asera era la diosa de la reina, es hermana de Baal, y para que la tierra fructifique, para que ganes la guerra, para que tengas hijos, ellos tienen ritos sexuales. Tienen prostitutas y prostitutos, niños, bestialismo, en lugares altos, en templos. Es un culto desenfrenado que intenta promocionar la fertilidad, la victoria, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de vivir totalmente en la época de Oseas, hace 2500 años, 2700 años, completamente contraria al diseño de Dios para la humanidad. Pero no solo para la humanidad, sino sobre todo para el pueblo de Dios que debía vivir de una forma diferente. Es decir, no solo son iguales que sus vecinos, sino son peores, porque ellos sabían encima que no se debería vivir así. En este contexto de idolatría e sincretismo, en ningún momento dejan de adorar al Dios de Israel, es decir, van a Baal y después van al Dios de Israel y también sacrifican por si acaso, ¿no? Ya intento tener a todo el mundo contento, aunque sean completamente opuestos, ¿no? En ese sincretismo en el que intentas vivir en dos mundos, ¿verdad? Es un poquito a veces lo que nos pasa. Oseas vive y profetiza del 750 al 720. Empieza con Jeroboam II, que instala 2 templos con becerros de oro para que adoren a Baal en Betel, en el sitio donde tenía un culto a Dios, hasta el 720, donde el rey asirio sitia Samaria, que es la capital. Pasan cosas terribles allí cuando sitian una ciudad, los exilian y hacen desaparecer al reino de Israel. Ese es el contexto de Oseas. ¿Quién era Oseas? Vamos a este libro llamado Oseas. Oseas es el profeta más pijo del Antiguo Testamento. No, en serio. ¿Quién era Oseas?
No me pude resistir. Oseas creemos que es un hombre joven. ¿Por qué? Porque le manda a casarse, no tiene hijos y su libro, sus 14 capítulos, van durante 30 años, es decir, empieza a profetizar muy pronto. Creemos que es un hombre joven, o sea, no es un hombre mayor, es como uno de nuestros jóvenes que Dios lo ha apartado como profeta. Es un hombre tremendamente culto, el texto que vemos en hebreo es muy elaborado, es un hombre importante. Los profetas fuesen de lo que fuesen de Dios o fuesen de Baal, eran gente muy importante en la comunidad. Ellos reconocían cuando alguien se apartaba, sobre todo si tenía palabra de Dios. Si tenía palabra de Dios, lo escucharas o no lo escucharas, sabías que era una persona importante. Era un hombre joven, importante, un hombre apartado, un hombre culto y un artista. Era un artista, todo sea... son poemas tras poema, tras poema, tras poema. Son una forma de hablar muy poética en la época. Era un hombre culto y educado. Y a este hombre importante, a este joven, que parece que tiene, en cierta forma, toda la vida por delante y prominencia en un pueblo, aunque no le hagan mucho caso, Dios le pide algo completamente fuera de lo esperado. Le pide algo muy extraño. Dios a sus profetas, a estos hombres que tenían el pueblo, gente importante, les pedía de vez en cuando acciones que hiciesen reaccionar, que zarandearan al pueblo, que viéndolo dijera a la gente, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos quiere decir Dios? Imaginaos a un ministro o un alcalde o alguien importante que de repente hace una cosa rara como Isaías y se pasa 3 años caminando desnudo y descalzo, como diciendo, van a venir a por ti y os van a arrancar hasta la ropa. O otro profeta que se le pidió que cocinase su comida en sus propias heces, porque en los sitios de las ciudades, cuando sacaban los animales, cuando sacaba la madera, al final comes en lo propio que tienes. Les estaba Dios intentando a través de sus profetas hacer acciones que los hiciesen pensar. ¿Qué acción le pide a Oseas? Si conocéis el libro, sabemos que le pide algo increíble. Le pide que se case con una prostituta. Con una prostituta o con una mujer que tiene actividades rituales relacionadas con la prostitución cúltica. Una de las dos cosas. O era parte de la religión local, donde hasta algunos textos ponen que antes de irte a casar te ibas a prostituir a los lugares de Baal como rito de iniciación para el casamiento. Imaginaros el sistema de la época, ¿no? Una de estas mujeres y le pide que cumpla el sueño de su juventud o el sueño de sus padres. No, ¿verdad? No le pide nada idílico, le pide todo lo contrario. Que se case con esta mujer y además Dios le asegura que tendrá hijos de prostitución, es decir, alguno de sus hijos ni siquiera iba a ser suyo. Y al final, ella incluso lo iba a abandonar. ¿Cómo te sentirías si tú eres alguien que intenta servir al Señor, eres pastor o misionera o profesora de escuela dominical o líder de jóvenes o de alabanza o estás en la bienvenida y el Señor te dice algo así? Te tienes que casar con un prostituto, un actor de pornografía, que todo el mundo lo conoce, y además va a estar contigo un tiempo, pero al final va a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías tener que hacer algo así? Todos podemos imaginar que a pesar de saber lo que va a pasar, cuando pasa te llenarías de dolor, ¿no? De frustración, de decepción, de vergüenza, incluso de venganza en algún momento. Y además le dice, a partir de Oseas 3, que se vuelva a prostituir por joyas y riquezas, pero termina esclavizada. Y le pide a Oseas que vuelva a comprarla, que vaya y vuelva. No solo que lo dejó con sus hijos, que algunos ni siquiera... No pone el texto solo pone que el primero se lo dio a Oseas y la chica y el chico siguiente no pone nada. Y además le asegura que era hijos de prostitución. ¿Qué haríamos nosotros?
Primera pregunta, ¿obedeceríamos a Dios? Seguramente no. Yo no. Pero es que además no creo que el texto te esté diciendo algo así. El texto te está diciendo que no es un modelo a seguir. Es como Abraham cuando sacrifica a Isaac. Sabemos que eso no nos lo va a pedir Dios. Son momentos extraordinarios con personas extraordinarias queriendo decir algo extraordinario, queriendo decir esto no debería pasar nunca. Esto no es el modelo divino, esto es algo extraordinario que estoy intentando deciros que no está bien, no es lo correcto, pero me siento así. Oseas comprendería mejor a Dios viendo a su pueblo prostituirse. El pueblo comprendería mejor lo que Dios siente viendo a Oseas hacer algo en contra de lo que sería sus deseos o su voluntad. Así que vamos a la pregunta 2. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo? Pidiéndole a Oseas algo así. ¿Qué quería que el pueblo entendiera? Casarse con una prostituta o una persona relacionada con promiscuidad cúltica era lo más normal de la época. No era nada raro, era lo normal. Lo hacían todos. Hombres y mujeres. Dios critica a ambos. Oseas 4:14. Oseas 4:14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con ramera. Tanto ellos como ellas estaban haciendo lo mismo. No era una sociedad de parejas abiertas, era una sociedad abierta en carnavales que después iba a sacrificar al Dios de Israel cuando le tocaban las fiestas que le tocaban. Lo extraordinario no era que alguien cogiese a una chica relacionada con estos cultos, porque tanto chicos como chicas estaban todos enganchados a lo mismo en la sociedad. Lo extraordinario es que Oseas está cogiendo a alguien que no se parece a él. Alguien completamente diferente a él. Que alguien estuviese relacionado con prostitución cúltica, lo más normal. Pero que un profeta de Dios, santo y apartado, lo hiciera, eso era lo extraordinario. Dios les está diciendo, no soy como vosotros. Vosotros me abandonáis. Vosotros vivís de espalda a mí. Vosotros me ignoráis. Yo soy devoto a vosotros. Yo soy fiel a vosotros. A pesar de lo que hicieran, Dios seguía con su pueblo. Oseas les recuerda en la época del Éxodo, cómo le daban la espalda a Dios, rebeliones como las de Acán, se los va recordando y dice, y Dios siguió fiel, Dios siguió fiel. Lo extraordinario es que Dios siguiera con su pueblo a pesar de su pueblo. Les estaba diciendo, vosotros no, pero yo sí soy fiel a vosotros. Yo soy fiel a vosotros. Yo estaré detrás de vosotros para siempre. No os voy a dejar. Yo estoy detrás de vosotros. Yo os quiero para mí, a pesar de quienes sois vosotros. Que un Dios santo, puro, bueno, fiel, siguiera a su pueblo. Que Dios no abandone a la humanidad y le siga dando la oportunidad de convertirse a Él, es extraordinario. ¿Qué pueblo vive para Dios? ¿Qué nación vive para Dios? Ninguno. ¿Qué humano realmente vive para su Creador? Ninguno. Somos todos seres egoístas que intentamos vivir para nosotros, que queremos a Dios como siervo, no como Dios. Queremos que nos sirva, no servirlo nosotros a Él. Pero Dios sigue teniendo paciencia. Dios sigue siendo fiel a nosotros. Dios nos sigue buscando. Dios nos va y nos recompra. Así que pregunta rápida y fácil. ¿Nos estamos prostituyendo? ¿En qué cosas, qué aspectos de nuestras vidas estamos usándolas para nosotros y no para Dios? ¿En qué cosas de nuestras vidas no queremos que Dios entre? ¿En qué cosas de nuestras vidas no queremos darle la gloria a Dios que se merece? ¿En qué cosas de nuestras vidas queremos que se quede ahí y nosotros aquí, nosotros ser rey de este trocito y Dios de este trocito? ¿En qué forma estamos engañando a Dios?
Mira lo que le dice Dios a su pueblo. 2:8, Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Entiendes la paradoja? El pueblo iba a Baal y le ofrecía riquezas, sexo, violencia, productos para obtener prosperidad, fertilidad, ganar guerras, riquezas. Pero en realidad todo lo que ofrecían y todo lo que recibían no venía de Baal. Estaban engañando a Dios con lo que Dios le daba. ¿Entendemos la paradoja? Estaban usando lo que Dios le daba para engañar a Dios con lo que Dios le daba. Y si por un tiempo Dios tenía paciencia con ellos y recibían algo, era porque Dios se lo daba, no por Baal. Estaban engañando a Dios con las cosas que Dios le daba. Y los humanos seguimos haciendo eso continuamente. Rechazamos a Dios para ser independientes y autónomos. ¿Sí o no? Queremos nuestra autonomía. Nos fastidia que nadie esté por encima nuestra. Nos fastidia en el fondo. Pero la pregunta es, ¿por qué los humanos somos capaces de tener cierta independencia y autonomía? Los animales hacen lo que sus instintos le piden. No tienen opción de negar sus instintos. No hay posibilidad. Si quieren comer, quieren comer. Nosotros somos capaces de ayunar. Somos capaces de dejar de tener hijos. Somos capaces de dejar de caminar y sentarnos en una silla y no querernos mover nunca más. O sea, somos capaces de ir en contra de nuestros instintos por la capacidad humana de raciocinio y la capacidad de independencia y autonomía. Es decir, en vez de darle gracias a Dios y buscarlo a Él, en vez de utilizar esa capacidad para buscarlo a Él, lo que hacemos es utilizarla para irnos más lejos, para olvidarnos de Él, para apartarnos de Él y para decirle, no te necesito con la capacidad que me has dado tú. Rechazamos a Dios para conseguir lo que queremos y todo lo que queremos, si lo conseguimos es porque Dios nos ha dado la capacidad de conseguirlo. La salud, la capacidad mental, el tiempo. ¿Y qué hacemos con el tiempo, la capacidad mental? Nos apartamos a Dios. Rechazamos a Dios con lo que nos hace felices. Rechazamos a Dios por lo que amamos. Es muy curioso que Oseas dice, Oseas 4:14. Dice, vuestros líderes me abandonaron porque amaban el amor. Amaban el amor. Hay gente que no se enamora de gente, se enamora de lo que le hace sentir. De la adrenalina, las hormonas, por lo tanto, cuando ya no le hace sentir eso, buscan a otra persona. No buscan a otra persona, buscan otro chute de enamoramiento. Se enamoran del amor. Y cualquier amor, eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me... Pero ¿quién da el amor perfecto y verdadero? Cualquier otro amor es pura ignorancia. Tenemos la osadía de rechazar a Dios con las capacidades que Él nos ha dado y lo utilizamos para alejarnos de Él. ¿Ves la paradoja que hay? Oseas 4:12. Mira lo que le dice Dios a su pueblo. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Esto se supone que es irónico. ¿Vale? El pueblo se hace un palo, ponían unos palos altos para sacrificar a Baal, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, se equivocan, y dejaron en su Dios para fornicar. ¿Qué es lo que te responde a algo que tú has hecho? Lo que tú quieres que te responda. No estás buscando la verdad, no estás buscando si hay o no hay, qué tienes que hacer, qué le gusta a Dios. De verdad Dios es decir, estás buscando cuando tú te haces tus propios ídolos, sea el amor, o sea la riqueza, o sea la diversión, o sea el entretenimiento, o sea lo que tú quieras que no sea Dios, ¿qué te va a decir? Le pregunta, ¿estoy haciendo esto bien? O sea, ¿estoy haciendo bien en buscar este tipo de amor o en buscar este tipo de diversión o este tipo de entretenimiento, este tipo de trabajo? ¿Qué te va a contestar lo que tú realmente has creado para ti mismo o quieres para ti mismo? Lo que tú quieras, pero no te va a contestar la verdad.
¿Y sabes qué? Al final, ¿qué pasa? Oseas 4:10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. ¿Crees que te va a dar la felicidad? ¿Crees que te va a dar aquello que estás buscando? Y al final te quedarás vacío. Cuando tú no buscas a quien te creó, sino te dedicas a adorar lo creado te dejará vacío. Al final te quedarás absolutamente vacío. Si no consigues aquello que estás buscando, te quedas vacío. Y si lo consigues, te quedas vacío. Solo buscando a Dios te llenará para siempre y por la eternidad. Nunca serás completamente saciado si solo buscas aquello que sabes que es un ídolo, que no es Dios mismo. ¿Qué te pueden contestar vuestros palos, nuestros ídolos, nuestros sueños? Nos van a contestar aquello que nosotros queramos que nos conteste y es mentira y al final nos dejarán vacíos. Pero a pesar de la frustración, cuando lleguemos a Dios, ¿sabes qué? Dios no será una simple astilla. Cuando nos veamos con Dios no será una astilla, no será un palito, será Dios. Y a pesar de todo, a pesar de su frustración, del dolor profundo, la decepción, Dios los amaba y Dios quería darles una salida. Pero el mensaje que hemos leído en capítulo 1 es brutal o realista, como queramos decir. Y el mensaje y el futuro de la nación de Israel como tal se lo define según el nombre de los hijos de Oseas y Gomer. El primero es Jezreel. Jezreel es la ciudad donde se cumplió las promesas. Si no estás acostumbrado a venir a la iglesia o leer la Biblia, voy a hablar de cosas muy raras, pero a dos reyes malvados, muy pervertidos, muy corruptos, Jezabel y Acab, se le prometió que su descendencia acabaría, sus 40 o 50 o 70 hijos, no me acuerdo, se acabarían. En Jezreel muere Jezabel y también son ejecutados sus hijos. Es decir, va a haber un final. Le está diciendo, como nación de Israel tendréis final, no seréis nunca más. Segundo hijo, la hija. La hija se llama Lo-Ruama y significa no me compareceré. ¿Os imaginaos hasta dónde había llegado este pueblo para que Dios decida no compadecerse de la nación de Israel más? Les dice, habéis llegado a un punto en que no me compareceré. El norte desaparece para siempre, nunca más existió. Tercer hijo, Lo-Ami, no es mi pueblo, se acabó. Hasta aquí hemos llegado, se acabó, no serás más mi pueblo. Viene el rey de Asiria, es un poco un juego de tronos aquí. En realidad, Israel se alía con los sirios, no con los asirios, sino con los sirios y pelea contra Judá para que le ayuden contra Asiria. Judá llama a Siria, llama al gato, al gran gato, en una pelea de ratones, se carga a todo el mundo, incluyendo a Judá después de unos años, ¿vale? No fue muy sabio tampoco. Pero en este momento llega el rey de Asiria, sitia Samaria, la capital de Israel, se lleva, mata a un montón de gente, se los lleva exiliados y estos exiliados no mantienen su identidad. No es como Judá 100 años después. Se difuminan. Y en Jerusalén, y en Samaria los rellenan con gentiles de todo el imperio, que en la época de Jesús son llamados los samaritanos. Son los samaritanos. El pueblo de Israel desaparece para siempre. Conclusión, a la idolatría y perversión de un pueblo con una ley increíble a la que no hacen caso y decidieron hacer todo lo contrario después de 1000 años, hubo un camino de no retorno. Dios se cansó. Hay una cantidad de maldad y de rebeldía que llega a un punto en que ni siquiera Dios quiere salvar. Hay una distancia que recorremos en contra de Dios que llega a un punto en que ni siquiera tú te vas a querer dar la vuelta y Dios no te va a buscar. Este mensaje es brutal. Es decir, en realidad
Dios lo compensa absolutamente todo con su justicia y con su amor, pero tú puedes decidir alejarte tanto que Dios no te va a buscar. Tú has decidido olvidarte de Él completamente, Dios te respeta. Amores a la fuerza, Dios no quiere. Llega un punto en el que tú te alejas tanto que ya no vas a querer volver nunca más y Dios no te va a buscar. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Te acuerdas que era una nación de sacerdotes, de intermediarios entre Dios y los hombres? Y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Si te olvidas de Dios para siempre, Él se olvidará de ti. Jamás te forzará a amarlo. Llega un punto de no retorno. ¿A cuándo vas a esperar a dar la vuelta? ¿Cuándo vamos a decir, es tiempo de volver? Hay un momento en el que se acabó. Seguramente cuando se acaba tu vida. Pero hay un momento, y no sabemos cuándo, en el que se acabó. Hay un momento de no retorno. ¿A qué no estabas esperando este mensaje de Oseas? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabais esperando? Al final que Dios dijera, ¿qué estabais esperando? El mensaje de Oseas. ¿No? Queríais un final feliz, ¿no? Para Israel del norte no hay final feliz. Como nación del norte. Pero, sabías que venía un pero, ¿no? Pero Dios tiene un plan. Oseas 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Tenéis descendencia que no se podrá contar. Y en el lugar de donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hay una oportunidad. ¿Sabes cómo lo hizo Dios? El reino del sur desaparece, pero el reino del norte, pero el reino del sur en Judá no llegan tan lejos, no se hacen tan rebeldes. Hay reyes que vuelven a Dios. Dios los exilia, pero en el exilio ellos mantienen su identidad y después repueblan su pueblo y se convierte en el reino de Israel, pero no es Israel, es Judá, son las dos tribus del sur. Pero claro, ¿de qué tribu era Pablo, por ejemplo? ¿Os acordáis? Soy de la tribu de Benjamín, Israel. ¿Vale? Es decir, había un batiburrillo en Judá de gente de todo Israel que la permanencia de Israel hacía que Israel en total se permaneciera para siempre. ¿Entendéis? Tú le preguntas a un coreano, ¿de dónde eres? ¿Del norte o del sur? Y te dirá, tenemos una familia coreana en la iglesia, y le pregunta y dice, bueno, yo soy del sur, pero toda mi familia es del norte, mi madre es del... ¿Por qué? Porque Corea, no era Corea del Norte y del Sur hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Judá e Israel eran un mismo pueblo y estaban todos mezclados. El norte desaparecerá porque llegaron a un punto de no retorno, pero permanecerán en el sur. Las tribus permanecerán en el sur. Habrá esperanza y habrá gente de todas las tribus en el sur y tendrá Dios misericordia del norte a través de todas las familias del sur. Esa es la esperanza de Israel. Les dice, no más, tú eres un israelita en esa época y ¿qué tenías que hacer si querías salvarte? Oseas te cuenta la historia y ¿tú qué haces? Si quieres salvarte, tiras para el sur. ¿No? Sabes que es la forma de hacerlo. ¿Cuál era la pena por idolatría en la ley de Israel? Muerte. ¿Y por adulterio? Muerte. ¿Y qué hace Dios? Decide no aplicarla. Decide darles esperanza. Oseas 3 del 1 al 2. Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer
y medio de cebada. Compra a su pueblo de vuelta. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. La va a enamorar de nuevo. La va a seducir, va a ir a por ella y le va a hablar a su corazón. Versículo 2, 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Vuestro problema es que no me conocíais. Amar a alguien es conocer a otra persona mejor que nadie. Fijarte en esa persona más que nadie. Si hay alguien que se fija más en aquella persona que tú amas que tú, la ama más que tú. Amor es llegar a conocer y fijarte en alguien más que nadie. El problema de no amar a Dios es que no lo conoces. Si tú te das la vuelta y lo buscas y dejas que se muestre a ti, te enamorarás de Dios. Es imposible no enamorarse de un Dios que te ama a pesar de todas las cosas que hacemos, a pesar de todo el rechazo que le damos, a pesar de todo lo que le ignoramos, a pesar de todo lo que somos. Dios, de forma extraordinaria, a pesar de su pureza, tiene un nuevo Josué. Josué es Oseas, que significa salvación. Tiene un nuevo Oseas, una nueva salvación para su pueblo, un nuevo comienzo. Y siempre en el libro toma la iniciativa. Dios siempre está tomando la iniciativa, siempre está tocando en tu corazón y diciendo, vuélvete a mí, conóceme, mírame, estúdiame, estoy aquí por ti. Quiero que seas mi esposa, quiero que seas mi hijo. Él toma una iniciativa para ofrecerles una vida mejor, una vida de satisfacción absoluta, en verdad absoluta y una asistencia eterna en amor verdadero. ¿Y cómo lo conseguirá? Nos lo dice Oseas 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y su bondad en el fin de los días. Un nuevo rey tendrán los dos, se unificará el norte y en el sur. En este nuevo rey tendrán un solo rey descendiente de David. Después de que fueran al exilio de Babilonia, nunca más hubo un rey de la descendencia de David en el pueblo de Israel. No hubo más. No hubo más reyes. Se acabó. Es tal así que todos los judíos sabían las promesas de este nuevo rey de David. Así que, ¿qué hizo Herodes, que no venía de descendencia davídica? Cogió y empezó a quemar todos los libros de la genealogía. A los judíos les encantaban escribir en papiros, en libros, su genealogía, de qué tribu venían, sobre todo los sacerdotes, para poder tener ese estatus de sacerdote, ¿no? Y tenían todos sus libros, escribían sus genealogías. ¿Alguno aquí le gusta escribir genealogías? Pues todo el mundo lo tenía. Todo el mundo tenía su genealogía. ¿Qué hace Herodes? Empieza a quemarlas todas para que nadie pueda decir de dónde viene y que nadie le pueda decir a él, tú no eres el rey legítimo. Es tal así que los emperadores Vespasiano, Domiciano y Trajano, romanos, se dedicaron a matar en masa a todos los descendientes de David. Todo el que decía que era descendiente de David, todo el que tenía una genealogía descendiente de David, lo mataban para que el pueblo de Israel, o de Judá en este caso, no buscara un rey diferente al rey romano. Pero sabemos que vino uno de la descendencia de David, ¿verdad? ¿Quién vino? Oseas, Josué. El mismo nombre, Dios salva, exactamente. Vino este nuevo Josué, este nuevo Oseas, este nuevo Jesús, esta nueva salvación para salvarnos a todos, para unificarnos a todos. Uno de la casa de David, llamado Oseas, Josué o Jesús, obedece completamente, obedece a su Padre completamente, a pesar del coste increíble. Unifica no solo en un pueblo a Israel, a Judá, sino a toda la humanidad. Y aquellos que no son llamados sus hijos, nos convertimos en sus hijos. Y lo paga y nos paga con su propia sangre para casarse con la iglesia, para tener amor para siempre con todos aquellos que se unen a su iglesia. Y dice Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
No es de extrañar, y termino con esto, que cuando la mujer adúltera vino a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Jesús había venido a salvarla a ella, a salvarte a ti y a salvarnos a nosotros. ¿Quieres esta salvación? ¿Quieres este nuevo Jesús? Solo tienes que acercarte a Él y dejarte traerte de vuelta. Dios compensa con su obediencia, con su amor, toda nuestra corrupción, toda nuestra maldad, toda nuestra forma de vivir inocente. La mayoría lo hacemos de forma inocente. Vivimos a nuestra bola, de forma inocente. Pero en el fondo es un engaño total a quien nos creó. Él lo compensa todo con misericordia, con su bondad y con su amor por nosotros, a pesar de nosotros. Y termino con esto. Oseas es un poema. Todo lo malo, todo lo bueno, lo convierte Dios en un poema, en una obra de arte en manos de Dios, para crear la mayor historia de amor del universo. ¿Quieres ser amado? Ora conmigo. Dios de los cielos, no sabemos lo que es ser amado hasta que dejamos que tú nos ames. Señor, gracias por no darte por vencido con nosotros. Señor, gracias por compensar toda esa deuda de ignorancia que hemos tenido, Señor, por tanto tiempo. Señor, ámanos. Espera nuestra vida, Señor. Queremos ser tu esposa, queremos ser amados por ti para siempre. Queremos ser perdonados, queremos ser rehechos, Señor. Queremos ser más como tú, Señor, en todo. Te pido, Señor, en esta mañana que todo el que esté escuchando esto, Señor, te diga algo. Decida mirarte, Señor, decida conocerte, decida ser conocido por ti. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.